Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Les habla el profesor Edebaldo. Buen día. En este video vamos a continuar con el tema de transistores. Y bueno, recuerden que en el video anterior les hablaba comencé con el tema de la amplificación con transistores o también podemos llamarle al tema como análisis de transistores en CA, en corriente alterna, ¿no? Y les había mencionado que este análisis, pues, bueno, los transistores se utilizan en amplificación después de que se polarizan se determina un punto de trabajo Q, ¿sale? Por eso es que vimos primero el análisis en CD y ahora estamos viendo el análisis en CA. Bien, de lo que les quiero hablar en este video es del capacitor de acoplo y el capacitor de desacoplo en los circuitos de amplificación con transistores. Bien, los capacitores de acoplo y desacoplo son útiles para blindar un circuito de polarización de transistores, de modo que tanto a la entrada al circuito como a la salida no tengan ninguna participación de señales de corriente continua y solamente obtengamos a la salida del amplificador pues señal de entrada amplificada, ¿no? Es decir, solamente lo que necesitamos y que no haya interferencias por el voltaje que polariza al transistor, ¿sale? Entonces, esa es la función de los capacitores de acoplo y desacoplo. ¿Dónde se ubican estos dispositivos en un circuito de polarización? Por ejemplo, en este circuito de polarización, bueno, que es un circuito de un amplificador clase A, vean que es un circuito de polarización universal y tenemos aquí tres capacitores, ¿no? Tenemos este capacitor 1, capacitor 2 y este capacitor E, bueno, le puse el nombre de E porque está conectado al emisor. Bueno, el capacitor 1 y el capacitor 2 en este circuito hacen la función de capacitor de acoplo. Y el capacitor C subíndice E hace la función de capacitor de desacoplo. Bien, entonces, pues permítanme hablarles de estos dispositivos para que podamos entender cuál es el uso y cómo podemos determinar los valores que necesitamos o que se requieren para un circuito dado, ¿no? Bien, entonces, como les decía, ¿no? El capacitor se utiliza de acoplo, se utiliza con el fin de acoplar, como su nombre lo dice, una señal entre dos puntos. Es como una especie de conector, ¿sale? O sea, un conector, pues lo que hace es que conecta dos puntos, ¿no? Bueno, el capacitor de acoplo hace esto. Y los puntos que conecta es de donde viene la señal que se pretende amplificar. Por uno de los extremos de los que se quiere conectar es ese, el voltaje que se quiere amplificar. Y el otro extremo sería la entrada del dispositivo que lo amplifica, ¿no? En este caso el amplificador. Y bueno, el circuito que ven aquí es sería el circuito base que ilustra cómo se conecta un capacitor de acoplo, ¿no? Tenemos el voltaje de entrada, que queremos que lo reciba una resistencia, ¿no? Una resistencia de carga. Y bueno, aquí en el diagrama coloco estos círculos en el extremo derecho para indicar que ahí medimos el voltaje de salida, ¿no? Entonces, en este sentido, el voltaje de entrada está acoplado al extremo de la resistencia, ¿no? A donde está conectado con el capacitor. Ahora, antes de continuar, es conveniente tener en cuenta que la razón de ser o de implementar los capacitores de acoplo y desacoplo solamente ocurre con señales de corriente alterna, ¿no? Por eso es que en el análisis de transistores en CD, pues no se había mencionado de capacitores, ¿no? Esto solamente ocurre cuando queremos pues trabajar con señales de corriente alterna, específicamente en circuitos de amplificación. ¿Sale? Bien, el capacitor de acoplo realiza específicamente, digamos, dos tareas, ¿no? En particular. La primera es poder eliminar cualquier componente de corriente directa de la señal de corriente alterna. ¿Sale? Por ejemplo, aquí este voltaje de corriente alterna, si no tiene componente de corriente directa, quiere decir que su voltaje promedio sería cero, ¿sale? Porque tendría un semiciclo positivo y un semiciclo negativo con igual potencia, por lo tanto el promedio de los voltajes sería cero, ¿no? Si una señal de corriente alterna sí contiene componentes de corriente directa, su promedio no es cero, es distinto, ¿no? Entonces, la función que hace el capacitor es poder filtrar cualquier componente de corriente directa, ¿no? Y que únicamente llegue
al otro extremo de la conexión la señal de voltaje de corriente alterna, ¿no? Eso por una parte. ¿Y cómo es que hace eso? Bueno, porque el capacitor para una señal de corriente directa se comporta como un circuito abierto y de forma ideal, ¿no? Y para un voltaje de corriente alterna, también de forma ideal, se comporta como un circuito cerrado, como un cortocircuito. ¿Sale? Bueno, entonces les mencionaba, ¿no? El capacitor de acoplo debe de realizar dos funciones. Uno es eliminar cualquier valor o cualquier componente de corriente directa de la señal de entrada, y la otra es no afectar la magnitud de la señal de voltaje que se quiere amplificar, ¿no? ¿Y de qué manera no la afecta? Bueno, que la resistencia que proporciona el capacitor, pues que idealmente sea nula, ¿no? Sea cero ohms. Ahora, en la realidad esto no sucede, pero lo que se va a buscar entonces es que la resistencia sea lo más pequeña posible. Bien. Ahora, ¿de qué manera es posible que el capacitor elimine el efecto de cualquier voltaje de corriente directa en la señal de entrada, bueno, de la señal de entrada, y a la vez se comporte como un cortocircuito? Bueno, esto se debe a la reactancia capacitiva que se expresa con la siguiente expresión. ¿Sale? En esta expresión, X sub índice C, pues indica la reactancia capacitiva, ¿no? F, pues indica la frecuencia de la señal que va a ingresar al capacitor, y la C mayúscula pues indica la capacitancia del capacitor, ¿sale? Bueno, la reactancia capacitiva, recordemos que es la oposición al flujo de corriente que manifiesta un capacitor, es decir, sería la resistencia eléctrica que tiene un capacitor. Por lo tanto, la unidad de medida de la reactancia capacitiva es el ohm, ¿sale? Son los ohms, al igual que en la resistencia eléctrica. Bueno, hay que observar que para el capacitor, mientras menor sea la frecuencia de la señal que ingresa, o sea, la F en la fórmula, mayor será la resistencia al flujo de corriente, ¿sí? Eso se debe pues porque es un cociente, ¿no? Ahora, considerando que la frecuencia de una señal de voltaje constante es cero, o sea, si una señal de corriente directa, podemos decir que su frecuencia es cero porque no varía. Entonces, al ser cero esta señal de esta frecuencia, podemos ver en el cociente que la resistencia se vuelve infinita. Por eso es que se considera como un circuito abierto, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto digamos que respondería a la pregunta que planteé hace un momento, ¿no? De cómo es posible que el capacitor que se pueda comportar como un cortocircuito para una señal de corriente alterna y un circuito abierto para una señal de corriente directa, ¿no? Pues es por la reactancia capacitiva. Ahora, en el caso de una señal de corriente alterna, pues su frecuencia no es cero porque pues tiene que variar, ¿no? Y observe que mientras mayor sea la frecuencia, pues menor va a ser la resistencia que presenta el capacitor, ¿sale? Entonces, mientras mayor sea la frecuencia de la señal, el capacitor proporciona menos resistencia y por lo tanto, a mayor frecuencia, más se acerca su comportamiento a un cortocircuito. Entonces, si el capacitor consideramos que se comporta idealmente como un cortocircuito, veríamos que el voltaje de salida sería exactamente igual que el voltaje de entrada, ¿no? Exactamente igual en el sentido del voltaje de corriente alterna, porque recuerden que el capacitor estaría filtrando componentes de corriente directa, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver. ¿Cómo podemos determinar un valor para el capacitor para que la señal de corriente alterna lo vea como un cortocircuito o lo más parecido a un cortocircuito, ¿no? Es decir, que represente una resistencia muy pequeña. Bien, pues hay varios métodos, ¿no? Para poder determinar el valor del capacitor, pero aquí les quiero mostrar uno práctico y sencillo y que en realidad es útil, ¿sale? Bien, de entre los posibles métodos para calcular el valor del capacitor, uno que es bastante aceptado es considerar que la reactancia capacitiva es menor que el 10% del valor de la resistencia en el circuito siguiente, es decir, menor del 10% de esta resistencia, de la que está aquí. De esta manera tendríamos este circuito para un capacitor de acoplo y veríamos que la reactancia capacitiva tendría que ser menor que el 10% de R, ¿no? Y aquí el 10% lo estoy indicando como 0.1 y esta R pues sería la resistencia de aquí. Ahora, por ejemplo, consideremos un ejemplo, ¿no? Si la resistencia en este circuito, esta R, fuera de 2 kilo ohms y la frecuencia de esta señal de entrada de voltaje
fuera, por ejemplo, de 20 Hz, entonces esta expresión de la reactancia capacitiva podríamos escribirla de esta forma, ¿no? Vean, aquí tenemos el 10%, o el 0.1 que indica 10%, y aquí tengo los 2000 ohms, que indica los 2 kilo ohms de esta resistencia, ¿no? Entonces, con esos datos de resistencia que va a recibir la señal acoplada mediante el capacitor y el voltaje de entrada, la reactancia del capacitor tiene que ser menor que el producto de estos dos valores, ¿no? Es decir, tiene que ser menor a 200 ohms. Ese sería un valor aceptado para considerar que la señal pues aprecia al capacitor como una resistencia muy pequeña en comparación de la resistencia que va a recibir la señal de salida, ¿no? Que en este caso es R. Bien, entonces utilizamos este valor como referencia para determinar la capacitancia a través de esta ecuación, de la ecuación de la reactancia capacitiva. Es decir, podemos hacer que indicar, ¿no?, que la reactancia capacitiva es de 200 ohms y a partir de esta igualdad despejarse para obtener su valor de C, ¿no? Entonces tenemos la ecuación, hacemos los despejes, como ya tenemos el valor de la frecuencia y de la reactancia capacitiva, sustituimos y calculamos. Pueden verificar que obtendríamos 39.78 microfaradios, ¿sale? Ahora, si calculamos la impedancia que provoca el capacitor, o sea, la impedancia sería pues, la resistencia del capacitor, y la resistencia R, bueno, cuando tenemos un circuito con capacitor y resistencia, podemos calcular la impedancia total, ¿no? En este caso, tenemos el capacitor con la resistencia, ¿no? Y lo podemos calcular de la siguiente forma, ¿no? Con un teorema de Pitágoras, ¿sale? La impedancia del circuito capacitor-resistor, lo tendríamos de esta manera, ¿no? Es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia capacitiva al cuadrado. Y tenemos el valor de la resistencia y el valor de la reactancia, ¿no? Con lo cual obtendríamos que la impedancia sería de 20.09 ohms. Observen que la impedancia del circuito, bueno, recuerden que el concepto de impedancia pues es equivalente al concepto de resistencia, ¿no? Solo que la impedancia es el concepto de resistencia aplicado a la corriente alterna, ¿no? A voltajes variables, ¿no? Voltajes de corriente alterna. Y vean que en este caso la impedancia de este circuito sería de 20.09 ohms. Es decir, vean que la participación en resistencia del capacitor es de 0.9 ohms. Es muy pequeña, ¿no? Por eso el voltaje de entrada casi ve al capacitor como un cortocircuito, ¿no? Porque su resistencia es muy pequeña. ¿Sí lo ven aquí? ¿Sale? Entonces, esa es la resistencia que el capacitor representa para la señal de voltaje. ¿Ok? Bien. Entonces, vean aquí cómo utilicé que el valor de 200, ¿no? 200 ohms, que los obtuve de multiplicar el valor de la resistencia de 2000 kilo ohms por el 10% pues, de esa resistencia, ¿no? Entonces sería 0.1 por 2000, serían 200, ¿no? Ahora, idealmente tendríamos que utilizar un valor menor, ¿no? Podríamos utilizar 199 ohms, pero por ejemplo aquí que tenemos 39.78 microfaradios, si aumentamos el valor de los faradios, quizá 40 microfaradios, lo que estaríamos haciendo es bueno, en realidad podríamos reducirlo, ¿no? Digamos que a 36 microfaradios, que sería un valor comercial si no mal recuerdo. Al reducirlo, estaríamos reduciendo el valor de la reactancia capacitiva, con lo cual cumpliríamos la condición de que fuese menor que 200 ohms, ¿ok? Pero bueno, aquí lo que les trato de mostrar pues es el desarrollo, ¿no? Es el cálculo para tener un punto de partida de valores pues que pueden ser útiles, bueno, no es que puedan ser, sino que serán útiles para empezar a diseñar un circuito con capacitores de acoplo, ¿no? Aquí se pueden hacer pruebas ya en un circuito práctico, utilizar un capacitor un poco mayor o menor de ese valor de capacitancia y evaluar cómo es el comportamiento del circuito, ¿no? Pero bueno, entonces les decía, la participación del capacitor en la resistencia es apenas de 0.9 ohms y el circuito de acoplo tendría esta forma. Ya en estos extremos, digamos que aquí ya se conectaría
la base del transistor o el circuito de polarización del transistor, ¿no? Bien, entonces de esa manera podemos obtener un cálculo del capacitor de acoplo, ¿no? O determinar la capacitancia para que la señal, para la señal le represente una resistencia muy pequeña, ¿no? Bien, ahora veamos el capacitor de desacoplo, ¿no? Bien, el capacitor de desacoplo se utiliza con el fin de eliminar la componente de corriente alterna de una señal de voltaje. Para ello, la ubicación del capacitor en el circuito se coloca de esta manera, ¿sale? Vean cómo el capacitor de acoplo lo que hace es que conecta la salida pues, la salida del circuito a la referencia, a la tierra. ¿Ok? Y aquí en este círculo, en esta terminal, pues tendríamos la señal que nos interesa conocer únicamente. Como el capacitor se comporta como un circuito abierto para una señal de corriente continua, pues esta señal, si tuviera de corriente alterna, por eso aquí pongo o corriente variable, por eso aquí pongo este símbolo, si tuviera una componente de corriente directa, ese valor de voltaje lo veríamos enteramente aquí. ¿Y qué pasaría con la componente de corriente alterna? Bueno, como el capacitor se comporta como un circuito cerrado para que la corriente alterna, pues toda la señal de corriente alterna se iría hacia acá, se iría hacia referencia. Por lo tanto, el capacitor de desacoplo pues nos filtra las señales de corriente alterna y solamente permite que sea leída la señal de voltaje de corriente directa, ¿no? Por eso se puede leer aquí. Ok, ahora el método un método práctico para obtener un valor de capacitancia para un capacitor de desacoplo sigue el mismo procedimiento que el capacitor de acoplo, es decir, consideramos nuevamente la expresión de que la reactancia capacitiva debe ser menor que el 10% del valor de la resistencia. ¿De qué resistencia? De esta que está acá, ¿no? De la que está conectada entre la señal de voltaje y el capacitor. Bien, entonces, siguiendo el procedimiento, pues, bueno, antes de continuar, el capacitor de desacoplo, digamos que idealmente este sería, ¿no? Este sería el capacitor de desacoplo, pero para poder leer la señal de corriente directa, tenemos que agregar una resistencia en paralelo con el capacitor, para que esta resistencia pueda recibir esa señal y se pueda leer, ¿no? El voltaje de corriente directa. Pero bueno, digamos que el circuito práctico sería este y este sería el circuito teórico, ¿ok? Bien. Podemos, a fin de determinar, de poder obtener el cálculo de la capacitancia, tenemos que obtener la resistencia equivalente de R1 y R2 para poder hacer para poder aplicar esta expresión, ¿no? Con este circuito teórico. Entonces tenemos este circuito práctico que contiene una resistencia 1 con una resistencia 2 y hacemos un equivalente Thevenin de las resistencias. Y para ello pues cortocircuitamos fuentes de voltaje y pues el capacitor se considera que no está cargado, entonces sería un circuito abierto y tendríamos esta manera, ¿no? Como vemos tenemos las resistencias en paralelo, con lo cual podemos obtener este circuito equivalente. Y de esta manera tendríamos que la reactancia capacitiva es menor que el 10% del paralelo de esas dos resistencias, ¿no? Bien, pues ya tenemos aquí la expresión. Ahora veamos un ejemplo, ¿no? Considere el siguiente circuito. Calcular la capacitancia que debe tener el capacitor para que se comporte como un cortocircuito si la señal tiene una frecuencia de 1 kHz, la resistencia R1 es de 60 ohms y la resistencia R2 es de 1 kΩ. ¿Sale? Bueno, pues entonces calculamos el valor de la resistencia equivalente, que sería este, ¿no? Recuerden que esta fórmula es el de resistencias en paralelo, ¿no? Cálculo de resistencias en paralelo. Y obtendríamos que el valor es de 375 ohms. 375 ohms. Entonces, aplicamos la expresión de la reactancia capacitiva, que sería el que tenemos aquí, ¿no? Y podremos deducir que la reactancia capacitiva es de 37.5 ohms. Utilizamos este valor en la ecuación de la reactancia capacitiva para obtener la capacitancia. Hacemos los desarrollos y podemos obtener que el capacitor de desacoplo tendría que ser de 4.244 microfaradios.
Bien, con este valor, el capacitor será un cortocircuito para la señal de corriente alterna, pero para la componente de corriente directa, pues seguirá comportándose como un circuito abierto. Ahora, recordemos que el capacitor de acoplo y desacoplo, su objetivo es utilizarlos en un circuito de polarización de transistor para poder blindar al circuito de señales que interfieran o que afecten a la señal que queremos amplificar realmente, ¿no? Funciona como una especie de filtros, ¿no? Y bueno, aquí vemos dos transistores, ¿no? Dos transistores de acoplo y uno de desacoplo. Bueno, el de desacoplo no está. Olvidé colocarlo, ¿sale? Pero bueno, estas serían dos formas, bueno, en realidad es una sola forma aplicada a dos capacitores que tienen dos funciones distintas, ¿no? Una es filtrar componentes de corriente directa y la otra es filtrar componentes de corriente alterna. Y además de esta característica es poder comportarse como cortocircuitos para las señales de corriente alterna, ¿de acuerdo? Bien, pues este sería el procedimiento. Pueden ver que en realidad es sencillo. Y nuevamente, pues estos cálculos nos permiten tener valores aproximados, no valores rigurosamente precisos, ¿no? Pero sí muy próximos a los reales. Con lo cual, pues el cálculo es sencillo y práctico. Bueno, pues por el momento dejo el video hasta aquí. Nuevamente, si pueden encontrar información relevante, otro método más preciso, bueno, pues sí, sí hay métodos más precisos, ¿no? Pero podrían buscar para corroborar las diferencias, ¿no? Entre utilizar otro método y y evaluar las posibles diferencias de utilizar una forma con mayor precisión que esta para ver qué impacto tendría en el circuito, ¿no? ¿Qué tanto impacta la imprecisión que tenemos con este método con otro más preciso, ¿no? Entonces, los invito a que puedan indagar sobre este tema y si lo consiguen hacer, si tienen tiempo y lo hacen, poderlo traer a la clase para platicarlo, ¿sale? Bueno, entonces, me despido, que tengan un excelente día, hasta pronto.